Amor Supremo, Hans Finds Yours. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños, Weird Tales. Amor Supremo, Höchste Liebe. Agent Dirks brilló 3 años como una gran estrella en el firmamento musical a ambos lados del Atlántico. Durante 3 años temblaron los discípulos de Auer, los Elmen, Heifetz, Rosen y Seidel, y el mismo Fritz Kreisler sintió en sus sienes calientes el aire fresco de ese vuelo de águila. Solo que él sonreía. Dijo, uno hubo antes que yo, y uno vendrá después de mí, y ese es Dirks. Estuvo allí, durante 3 años, y luego desapareció. Y no fue que él, un violinista jovencito, como casi todos los demás, recién salido del conservatorio, conquistara al público y llenara las salas de concierto. Cuando consiguió esto, ya tenía 35 años, y se retiró con 38. Su primera actuación pública, sin embargo, se produjo cuando contaba 18 años. Y aquella vez no supuso ningún fracaso, pero tampoco un éxito completo. Luego tocó por todas partes, pero siempre permaneció en segunda fila. A continuación vino la guerra y fue soldado. Tras la guerra volvió a tocar. Pero fue como había sido antes, no salía de la segunda clase. El señor mayor y rico que le había pagado su formación coleccionaba todas las críticas serias. Era asombroso cómo esos señores se contradecían, aunque siempre coincidían en una cosa, que al artista le faltaba algo. Pero sobre qué era lo que le faltaba, sobre eso había división de opiniones entre los críticos. En un concierto se elogiaba su técnica fabulosa, su sensibilidad musical y su temperamento artístico, solo se lamentaba la falta de una fuerte personalidad. En otro concierto se ponía por las nubes esta última y, en cambio, se le reprochaba una cierta técnica defectuosa. Otra vez se le negaba el temperamento o un profundo sentimiento musical, mientras que todo lo demás se encomiaba extraordinariamente. El anciano señor, el mismo aficionado apasionado a la música y gran entendido, tenía que reconocer que los críticos tenían razón, todos. Las críticas tan opuestas del rendimiento de su protegido le habían confundido tanto que un día decidió comprobarlas, para lo cual viajó durante todo un año con el joven artista y asistió a todos y cada uno de sus conciertos. Era realmente como escribían los periódicos, siempre faltaba algo. Ora una cosa, ora otra. Ninguno de sus conciertos le proporcionó un gran goce artístico, puro y completo. Sabía muy bien que su protegido, en cuyo arte él no obstante creía, lo tenía todo a su disposición y con tal abundancia como solo ocurría en una persona cada 100 años. Pese a todo, nunca podía unificarlo, siempre era defectuosa una cosa u otra, tan incontrolable para él como para el artista. Creía que con los años se produciría el gran éxito de una manera natural. Pero los años pasaban y en vez de mejorar, empeoró. Esta carencia se manifestó de una manera especialmente alarmante en los años posteriores a la guerra. Pero por entonces, en una velada nocturna de octubre en Viena, Agent Dirks tuvo de repente un éxito enorme. Exhibió un arte completo, inatacable, íntegro. Y a partir de esa velada lo logró cada noche, allá donde tocara. Le invitaron a ir al extranjero, primero a España, a Holanda y a los países escandinavos. Fue el primer artista alemán al que invitaron a tocar en Londres y, poco después, con un honorario inaudito, en América. Todos saben esto, y cualquiera que amaba un poco la música, fue a oírle en aquellos años. El artista fue incansable durante ese periodo. Solo 2 meses al año pasaba en su pequeña casa de campo en el Bajo Rin, y los 10 meses restantes tocaba cada noche ante miles de espectadores. Fue entonces cuando murió. De la manera más prosaica y vulgar.
Se resfrió tras haber tocado en una sala recalentada en exceso y exponerse en su camerino a corrientes de aire frío. Tuvo una infección pulmonar, en 4 días estaba muerto. Esto es lo que todo el mundo sabe de Hagen Dirks. Mas no sabía nadie. No se le olvidó, no. Nadie que le oyera en esos 3 años podrá olvidarle en su vida. Pero cuando todas estas personas estén muertas, él seguirá viviendo en los libros de los historiadores de la música, que se esforzarán por captar el fenómeno que se llamó Hagen Dirks, ese raro meteoro, el más luminoso desde los días de Paganini. Uno ya lo ha hecho. El señor W.T. Reininghaus, precisamente aquel anciano y acaudalado señor que una vez le financió su formación. Él le conocía mejor que ningún otro hombre y ya intentó en vida de su protegido indagar el enigma, aunque éste jamás dijo una sola palabra al respecto, tampoco a él. El anciano señor creía haber encontrado el secreto, habló ocasionalmente de ello a algunos de sus amigos. Ellos le escuchaban en silencio y sonreían, no se creían del todo la historia, pero sí los hechos, pues estos el anciano señor los había reunido concienzudamente, aunque no las conexiones internas, no las consecuencias que él sacó de ellos. El mismo anciano señor dudaba a veces de ello, por lo cual nunca llevó la historia al papel. Y por esa razón los historiadores de la música volverán a intentar averiguar el enigma del violinista Hagen Dirks, de ese milagro musical, que con 18 años estaba maduro, que a lo largo de 14 años, si se descuentan los años de guerra, no pudo evolucionar, siempre mostraba algún defecto, y siempre distinto, y que, finalmente, sin ningún motivo aparente, de un día a otro, exhibió la perfección suprema y el arte más puro escuchado en siglos. En cualquier caso, la historia del anciano señor y amigo paternal del artista puede ofrecer algunos indicios a historiadores posteriores, y que podrán emplear como les venga más a propósito. Aquí está la historia. En la noche de su primera actuación pública, el señor Reininghaus acompañó a su protegido a la sala de conciertos. Hagen Dirks, por entonces de 18 años y 2 meses de edad, estaba muy seguro de su talento. Poseía esa infinita y afortunada seguridad en sí mismo que distingue a tantos jóvenes artistas en los primeros años de su aparición. Cuando cruzaron la calle ante la sala de conciertos, vieron una vieja herradura en el empedrado. Al señor Reininghaus le vino a la mente la anécdota que se contaba del negro Johnson, cuando fue con su manager a la famosa pelea en Reno, en la cual venció al campeón mundial Jeffries. El señor Reininghaus se rió y habló como el manager de Johnson, Corella. Halo con el Juan, a lo meo trae huerte. Pero el joven violinista le dio a la herradura una patada de desprecio. Luego, en el camerino, 2 minutos antes de comenzar, dijo de repente pensativo, «¿Quién sabe? Tal vez hubiese tenido que recoger la herradura». Esa noche fue, ciertamente, un éxito, pero no tan grande como el que los dos habían soñado. En lo sucesivo, del joven violinista se apoderó una manía. Llevaba consigo, en su bolsillo, todo talismán que encontraba. Tenía clavos oxidados, tréboles de 4 hojas, pequeñas belenitas, llevaba crucecitas de oro, trozos de jade, táleros de San Jorge, imágenes de la Virgen y pequeños budas de madera, cualquier cosa que, por lo que oía, podía dar suerte, la probaba, y la tiraba después de cada concierto. No necesitaba leer las críticas a la mañana siguiente, sabía de sobra lo que le había faltado. Y al pequeño Dios que había empleado hacía un par de días, lo destronaba de nuevo indignado. Y no es que hubiese creído realmente en la ayuda enigmática de cualquier fetiche. Desconfiaba fundamentalmente de cada uno de ellos. Lo que él creía era solo esto, tal vez haya algo que me pueda ayudar. Tal vez. En el fondo no era más que la elasticidad de la juventud.
Era la eterna esperanza de no querer rendirse. Él estaba de alguna manera enfermo, artísticamente enfermo, y hacía todo para diagnosticar esa enfermedad. Durante esos primeros años trabajaba febrilmente y en todas las direcciones. Intentaba perfeccionar cada vez más su técnica. Para ello estudiaba en todos los ámbitos, trataba de formarse donde era posible con el objeto de incrementar su capacidad. Muy modesto, bien educado, apuesto y de natural simpatía. Tenía la fortuna de caerle bien a todas las personalidades musicales famosas que él conocía, y que intentaban allanarle el camino dándole toda índole de consejos y sugerencias, e incluso clases. Hacía todo lo que podía, seguía todos los consejos e intentaba curarse con los medios más extravagantes. Pero de nada servían. Nadie entendía qué era lo que le faltaba, y él, el que menos. Nunca estaba físicamente enfermo. No obstante, cuidaba de su cuerpo en todos los aspectos. Practicaba aquellos deportes que no ponían sus manos en un gran peligro. Las vacaciones las pasaba en un sanatorio para curar el defecto, que él por un tiempo supuso en los nervios. Pero nada ayudaba, absolutamente nada. Los años transcurrieron y todo siguió igual. Una vez, y luego otra, creyó que una mujer podría ayudarle. Pero él, gran amor, le ayudó tan poco como un clavo oxidado o un mosquito en ámbar. ¿Sabe? Contaba el señor Reininghaus, tal vez fuera porque desde el primer momento era desconfiado. No creía de verdad en el poder sagrado del amor. Todas sus historias con mujeres se terminaron pronto, y yo creo que él las tiraba como las crucecitas de oro y las monedas de la suerte, inmediatamente después del concierto. Lentamente fue abandonándose. Y no es que sus actuaciones fuesen empeorando, siguieron siendo lo bastante interesantes. Pero siguieron siendo lo que eran, casi éxitos, pero es casi, el que sobraba. ¿De qué sirve la más bella escalera celestial cuando faltan los últimos peldaños? Agent Dirks fue abandonando su esperanza. Nunca se apagó esta del todo, de vez en cuando volvía a flamear, pero solo por muy poco tiempo y en periodos más espaciados. Durante largos meses sentía que nunca podría alcanzar lo máximo, y solo para eso le parecía que merecía la pena vivir. Y así recibió la guerra como una suerte de salvación, ya que con violencia le sacó de una vida fracasada. Se alistó de inmediato como voluntario, se distinguió, pronto fue ascendido a oficial. Herido con frecuencia, regresó una y otra vez al frente. Después se incorporó a la aviación, aprendió a volar y pronto se convirtió en uno de los mejores pilotos de caza. Y, por añadidura, y esto es digno de resaltarse, el único aviador, acá y acullá, que no llevaba consigo algún talismán. Era como si, una vez que hubo cambiado el frac del virtuoso por el uniforme, arrojara a la basura todas las cosas que deberían traer suerte. Hasta entonces siempre había llevado en su bolsillo algún objeto supuestamente portador de suerte, ahora ya no. Todas las fruslerías que le enviaban bellas señoritas al frente para darle suerte las regalaba de inmediato. Con harta frecuencia le decía entonces al camarada, es posible que sirva, no lo sé. En cualquier caso, no pierdes nada con intentarlo. Si le preguntaban por qué él mismo no lo intentaba, se encogía de hombros. No, respondía, y nada más. Pero esto de ningún modo ocurría porque de repente se hubiese sentido por encima de todas las supersticiones. Seguía creyendo en la posibilidad de una ayuda misteriosa de uno u otro talismán, tanto o tan poco como siempre había creído en ello. Pero era más bien que no creía conveniente seguir probando esas patrañas mágicas. Antes era por el arte. Ahora solo se trataba de su vida. Su nueva profesión cada vez le gustaba más.
En el tercer año de guerra le comunicó a su viejo amigo su decisión de seguir siendo piloto firmada la paz y de no regresar más al estrado de una sala de conciertos. Tal aversión le causaba el pensamiento de tener que volver a tocar en público que rechazó con tenacidad colaborar en conciertos para la Cruz Roja u otros fines benéficos. Pese a todo, no le fue infiel a su violín. Le acompañaba a todos los frentes, lo tocaba con frecuencia, siempre que tenía ganas. A veces ante un par de camaradas, pero la mayoría de las veces solo. Lo que tocaba era anhelo, y ocasionalmente, con todo, esperanza. Pero esta última esperanza pareció abandonarle del todo cuando llegó la paz. El ejército se disolvió, y los oficiales llamaban a todas las puertas para encontrar trabajo. Él también lo hizo. Agent Dirks cantó su canción, como lo hicieron los demás. Que le dieran la oportunidad de adquirir experiencia y ya verían de lo que era capaz. Pero se reían de él. Tenían docenas de solicitudes para el puesto, y él era el único que tenía una buena profesión y que podía ganarse fácilmente el pan de cada día. Y repetían una y otra vez que lo podía hacer sin abrir los ojos, y se reían. Buscó y no encontró nada. No le quedaba otro remedio, tenía que regresar a las salas de concierto. Así que volvió a estar en la misma situación en que estuvo hacía 15 años, pero por entonces era muy joven. Ahora tocaba para ganarse la vida. Vivía con la mayor modestia posible. Se restringía en todos los sentidos para aparecer en público lo menos posible. Su fama de artista serio le procuró pronto contratos suficientes, era lo que siempre había sido, lo mejor de la segunda clase, pero al mismo tiempo su gran defecto se mostró con cada vez más claridad. Fue por ese periodo, unos 2 años después de la guerra, que conoció a Inger Asten. Estuvo unas 8 semanas con ella. El señor Reininghaus no podía confirmar si entre ellos hubo una auténtica relación amorosa. En su opinión se trató, al menos en lo que concernía a Agent Dirks, de una aventura fugaz, en la que apenas intervinieron sentimientos profundos. Aquí sus investigaciones no han dado casi ningún resultado, mientras que por la otra parte, la de la joven dama, sacaron a la luz una serie de circunstancias interesantes. La señorita Inger Asten apareció un buen día en una pensión de artistas de Múnich. No tenía ningún documento que la identificara. Había huido de Riga durante la revolución bolchevique. Su madre había muerto a su lado, en la calle, cuando le acertó una bala perdida. Su padre y sus 2 hermanos fueron torturados hasta morir en la cárcel. Vivía en Múnich de la venta de algunas joyas, como otros muchos exiliados bálticos y rusos en aquellos años. Trataba con algunos jóvenes pintores y músicos, que ella había conocido en la pensión, entre ellos Agent Dirks. Había declarado una edad de 20 años. Tenía los ojos muy azules, el pelo rubio claro y su tez parecía de melocotón. Su rostro no delataba ninguno de los horrores por los que había pasado, ni tampoco su carácter. Casi nunca hablaba de ello. Solo con esfuerzo le había logrado sonsacar la dama que dirigía la pensión algunas particularidades. Eso fue cuando tuvo que disponer de algunos datos con objeto de prolongar el permiso de residencia a la refugiada. Y fue entonces cuando en su presencia la joven le contó al funcionario competente tal cantidad de cosas espantosas que los 2 se marearon al oírlo. Pero todo sin ninguna hesitación, con toda tranquilidad, simple y llano, pero de tal manera que no se podía dudar de la verdad de todos esos horrores. Cuando la directora de la pensión bajaba luego con su protegida en el ascensor de la comisaría, se le ocurrió que Inger Asten solo había hablado del destino de su familia, de sus parientes y amigos, pero ni una sola palabra de sí misma. Había informado únicamente de lo que habían visto sus ojos, no de lo que le había ocurrido a ella misma.
así que le preguntó por ello. La joven del Báltico fue muy parca. Parecía que solo respondía para no parecer descortés a esa anciana dama que la había acogido tan afablemente. De sus vagas respuestas no pudo deducir nada seguro. Tampoco insistió en ello para no abrir aún más viejas heridas sin curar. Sin embargo, tenía la firme sensación de que las experiencias personales de su protegida tenían que ser peores que todo aquello que le había contado al funcionario. Tuvo la impresión, por algunas palabras arrojadas al azar, como si la joven hubiese sido brutalmente maltratada y violada por una horda de tipos inhumanos. Tan fuerte fue ese conocimiento repentino que vio ante sí claramente esa terrible escena, y expresó de inmediato sus pensamientos, con palabras atropelladas. Einar Aston agarró entonces su brazo con una mano, que temblaba ligeramente. «No me pregunte», le rogó. Y la anciana dama asintió, la abrazó y besó. Se puso a sollozar, y fue Einar Aston quien secó las lágrimas de sus mejillas. Marcel Jarond fue el que los juntó, a Hagen Dirks y a Einar Aston. Él no se llamaba así, se había puesto ese nombre para las varietés, su nombre verdadero era Moritz Benedict. En cualquier caso, a Jarond era un nombre que le venía que ni pintado, cabalgaba en todas las sillas de montar. Había estudiado medicina y había aprobado todos los exámenes, pero nunca se había preocupado de la práctica. Tocaba media docena de instrumentos, y también dirigía y componía, además, dibujaba, pintaba, grababa, y a ratos escribía poemas y obras de teatro. Le gustaba organizar sesiones de hipnosis, pero se ganaba la vida con las varietés, como bailarín grotesco. Le unía una estrecha amistad con el violinista, desde la guerra, ya que los dos habían sido pilotos. Por entonces, Dirks le había regalado una crucecita consagrada, que le había enviado una de sus admiradoras. Marcel no estaba interesado, pero él le dijo, «Nada pierdes intentándolo. Además, algo tiene que ocurrir con lo que llevas, pues nadie tiene peor suerte que tú. Es un milagro que no te hayan derribado todavía. Así que inténtalo, a lo mejor es lo idóneo para ti». Marcel se guardó la crucecita de oro gruñendo. Pero en ese día funcionó, y funcionó siempre desde entonces. No la volvió a sacar del bolsillo del chaleco y juró en ella por lo más sagrado. Cuando años más tarde se volvió a encontrar con el violinista en Múnich, advirtió enseguida que algo no iba bien, y pronto averiguó qué es lo que era. «Las cosas son así», concluyó Dirks. «Así es, y así seguirá siendo, destino, y se acabó». «No, no, nada de se acabó», exclamó Marcel. «Destino, si tú lo dices. Pero las hojas vuelan por donde las lleva el viento». Se calló unos segundos, reflexionó, y luego dijo, «Una vez conocí a una tal Inés. Era una tunanta, le quitaba a la gente el dinero y lo tiraba por la ventana. Pero conocía bien su oficio, casi lo convirtió en un arte. Tenía la mejor colección de grabados pornográficos japoneses que había en Europa. Su negra cámara de tortura era asombrosa. No había perversión, por extravagante que fuera, que ella no cometiera, nunca hubo una tan refinada como ella. La gran Inés. ¿Pero crees que eso me interesa algo?», dijo el violinista. «Espera un poco», exclamó el otro, «ya verás cómo te interesa». Y continuó cantando sus excelencias. Le habló de su biblioteca, de sus banquetes, describió su dormitorio y sus instrumentos de tortura. Es la única que ha trabajado científicamente. Durante 2 años fue secretaria de Lombroso, y casi al mismo tiempo con Krátevin en Viena. La conocían todos los psiquiatras de Europa, y muchos le enviaban sus pacientes. Ese era el capricho de Inés, curar a hombres enfermos. «¿De qué?», preguntó Dirks.
Marcel dijo, ¿qué pregunta? Pues de la pérdida de su virilidad, ¿de qué va a ser? Todo psicólogo sexual tiene la consulta llena de esas personas, y con muchos de ellos no sabe ni cómo comenzar. A menudo son hombres jóvenes, fuertes, completamente sanos, alguna ruedecita se ha desprendido, y ya no funciona nada. Cuando se puede constatar la causa de la impotencia, es fácil ayudar, o al menos diagnosticar que por este u otro motivo la curación es imposible. Pero cuando el mocetón, sano y fuerte, se abre paso por la vida como una anguila en su estanque, cuando no se puede sacar nada en limpio salvo que al tipo ya le gustaría y no puede, cuando se le tratan los nervios en general, por una posible neurastenia o alguna probable obsesión, entonces el éxito es pura lotería. Pero esos casos imposibles eran los que trataba Inés. Eran su caballo de batalla y, al mismo tiempo, su orgullo. Hablaba durante horas con esas personas. Luego las encerraba, no recibía a nadie, hacía que se devanaran los sesos. Y ya al día siguiente, o algunas veces tras varias semanas, encontraba algún extraño desvarío. Algo completamente imposible, a veces algo absurdo y ridículo. Ora algo increíblemente sucio y ora algo infantil e inocente, pero siempre algo que devolvía a ese hombre aquello sin lo cual la vida no le parecía digna de ser vivida. Yo creo que esa mujer podría haber vuelto a ser feliz al mismo Abelardo, pero entonces no habríamos podido leer las bonitas cartas de Eloísa. El violinista se rió. Cielos, en mis relaciones no se ha quejado nadie de mí. Así que no entiendo muy bien a qué viene tu hechicera. No ella. Le interrumpió el otro, ella apenas puede ayudar en tu caso. Pero el asunto es al fin y al cabo el mismo. Imagínate a un hombre así, seguro que has conocido a docenas con los años. Algo no está bien, de repente, o muy lentamente, se llega a un momento en que no puede seguir. A veces se ríe y otras llora, en función de cómo esté su temperamento. Acude a sus amigos, a médicos. Se trata a sí mismo. Intenta 1001 remedios. Acepta cada consejo y prueba toda medicina que le proponen, cada vez se vuelve más desgraciado y desesperado. Y nadie puede encontrar qué le falta, hasta que tal vez viene un freudiano y quita el velo. Pero yo te digo que prefiero el método de Inés. La cura psicoanalítica te roba muchísimo tiempo, y he visto más de una curación que solo era aparente. ¿Qué te ha ayudado a ti? A Inés le importaba un comino el complejo de Edipo o de Narciso, ni se le ocurría buscar las malas hierbas en el terruño del alma y luego escardarlas. Ella iba de un lado a otro con su varilla de raptomante y buscaba. Si encontraba una fuente, perforaba el suelo hasta que salía el agua y hacía que el campo árido volviera a florecer. Esta fuente secreta a veces estaba muy turbia, o estaba muy sucia y era venenosa, pero parece ser que la suciedad, el estiércol y la sangre son el mejor abono. Si como fuere, salía del alma y para ese cuerpo era con toda seguridad el único remedio. Ahora mira, algo pasa con tu arte. Durante todos estos años te has comportado igual que todos esos tipos que persiguen el sueño de su virilidad. Has reído y llorado, probablemente las dos cosas. Te has esforzado, te has tratado, has envenenado tu vida, has ido de un lado a otro recogiendo cualquier consejo, hasta hartarte. Luego, clavos oxidados, imágenes de santos, trozos de jade, cualquier disparate te parecía conveniente. No has dejado nada sin probar, te has atormentado, has sido de lo más infeliz y te has desesperado. Nada te ayudó, hasta el día de hoy, ¿o me equivoco? Agent Dirk suspiró. Tienes razón. Dijo, ¿conoce algo tu Inés para violinistas impotentes? El doctor Marcel Allround balanceó la cabeza. Es posible, es posible. Yo sé cómo trabajaba.
como al principio lo sopesaba todo, solo con el entendimiento, como recurría a su experiencia con su memoria prodigiosa, establecía comparaciones, e investigaba hasta el detalle más insignificante, y como después se encerraba en sí misma como una sonámbula y se sumergía en las profundidades de una fe inconcebible. Así encontraba lo que muchos catedráticos de fama mundial habían buscado en vano, el extraño remedio para sus enfermos. ¿Y tú?, dijo el violinista, ¿tú quieres? Sí, eso es lo que quiero, asintió Marcel, siempre lo he querido intentar. Pero ya sabes que yo no caía en la especialidad de la negra Inés. Dios sabe que me es completamente indiferente si hombres a medias se vuelven hombres completos. Pero creo que merecería la pena hacer del artista a medias Hagendorps uno completo. Y por eso quiero intentarlo. ¿Está bien? Se rió el violinista, te lo agradezco mucho, ¿puedo contribuir en algo? El doctor Ayaround negó con la cabeza. No, dijo tranquilamente, o solo no tomándote a risa todo el asunto. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar lo quieras o no. 2 días después le presentó a Elinor Aston. ¿Tiene ella algo que ver con tu experimento?, preguntó el violinista. Marcel respondió, no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Por lo demás, no te importa. Sé amable, toca algo con tu violín o regálale algunas entradas a conciertos. Ella no se puede permitir comprar una, y se merece que alguien se preocupe un poco por ella. Esa noche él tuvo que irse por un mes a Hamburgo para participar en una función extraordinaria. Lo que el señor W.T. Reinius logró averiguar lo supo de la antigua directora de la casa de huéspedes, del Dr. Benedict Halloran, así como de un par de personas más que vivían en la pensión y que contribuyeron con uno u otro pormenor. Estos informes coincidían en lo principal, que Elinor Aston era, en general, muy silenciosa y que había vivido muy retraída, y que durante semanas a menudo solo había salido de su habitación para las comidas, que siempre había deambulado como en sueños y que nunca se había alegrado propiamente de nada o reído de todo corazón. Había aceptado agradecida toda invitación, por pequeña que fuera, y siempre había intentado seriamente ocuparse de algo para distraerse. Pero apenas lo lograba. Todo duraba un periodo de tiempo corto, y luego renunciaba a ello. La dama contó que la vez en que se mostró más constante fue por hacerle un favor. Ella tuvo que irse al campo para recuperarse, y la joven se ofreció a dirigir la pensión durante ese tiempo. Y la verdad es que lo hizo de una manera modélica. Estaba previsto que las vacaciones durasen 4 semanas, pero 2 días antes de que finalizaran, Elinor Aston le envió un telegrama urgente para que regresara. No había ocurrido nada, todo estaba en perfecto orden, pero la joven declaró que no podría haber aguantado un día más. En otros aspectos, en cambio, estos informes diferían considerablemente. Así le dijo un joven jurista que nunca había encontrado una mujer que sintiera tal aversión instintiva, más aún, repugnancia, a cualquier contacto físico con un hombre. Esta observación fue confirmada por la directora de la casa de huéspedes. Esta contó que había notado a menudo que la señorita Aston había tenido que sobreponerse para darle la mano a un hombre extraño al que le habían presentado. Había visto más de una vez cómo ella se sobresaltaba y se estremecía cuando un señor la tocaba sin darse cuenta, y de la manera más inofensiva. Por el contrario, una joven cantante declaró que todo eso era un puro disparate. Ella sabía muy bien que Elinor Aston solo había exhibido tanta virtud en la casa, pero fuera había hecho poco empleo de ella. De vez en cuando había visitado a señores que ella apenas conocía, sin más ceremonias. Y mencionó, riéndose, los nombres de algunos pintores y actores a los que ella había dado su amor por horas.
El doctor Benedict Halloran se encogió de hombros cuando el señor Reininghaus le preguntó al respecto. Es posible que fuera así, opinó. Probablemente sean correctas las dos observaciones, al menos no se excluyen. Su repugnancia extrema ante el contacto físico con hombres era cegaramente sincera. Yo mismo lo observé muchas veces. Esto es fácil de explicar si lo que contó a la directora de la pensión era cierto, y yo no tengo el más mínimo motivo para dudar de ello. Más bien supongo, y lo deduzco de algunas indicaciones ocasionales que ella me hizo, que con esa escena espantosa, que le costó a nuestra buena directora varias noches de insomnio, y que aún ejercía su influencia en la lejanía, no se había acabado la tragedia. La señorita Aston, para intentar liberar a sus padres y hermanos de la prisión, donde se estaban consumiendo, selló una suerte de pacto con un tipo probablemente algo más elevado en la jerarquía, o tal vez también para al menos escapar de los otros. Es posible que eso se prolongara durante semanas, hasta que cayó el dominio de la plebe en Riga. A uno de sus hermanos, a un joven de 15 años, lo logró rescatar, efectivamente, de la prisión, aunque murió antes de que llegaran a Königsberg. Esto creo que explica tanto lo uno como lo otro. Explica su aversión a todo lo masculino, que a veces se intensificaba hasta la náusea, y al mismo tiempo, en ciertos periodos, la insistencia ninfomaníaca de entregarse a hombres completamente desconocidos y no amados. Preguntado por su relación con el violinista, el doctor Benedict lamentó no poder dar ninguna información, ya que solo podía remitirse a suposiciones. Salió de viaje la misma noche en que los presentó. Estuvo fuera durante 6 semanas y volvió a ver a la señorita Aston cuando Agent Dirks ya había abandonado Múnich. Pero es seguro, dijo, que ella le amaba, sí, que él fue el único hombre al que ella amó. Por otra parte, tengo la firme convicción de que precisamente por ese motivo no se arrojó a sus brazos. Hasta qué punto era capaz de un gran amor, es algo que no sé, pero es seguro que comprendía muy bien que el cuerpo, que ella a menudo había entregado en áticos de estudiante y en estudios de pintor, no era ningún gran obsequio para el hombre al que realmente amaba. Y ella amaba tanto al ser humano como al artista en Hagen Dirks, en cuyo gran talento ella creía firmemente. Cuando le presenté a Hagen, lo hice más por ella que por él, por una bondadosa compasión. En lo que a él concierne, mi sensación de que esa mujer tal vez le pudiera ayudar era muy vaga e incierta. Sentía que en los dos destinos había una cierta semejanza, por muy extraño que pueda parecer. Y yo creía que tal vez pudieran armonizar. Y así ocurrió, pero olvidé que, en el caso de que la señorita Aston realmente se enamorara de él, precisamente ese amor añadiría una nueva herida a su alma, la cual ya sangraba por otras muchas, y que ardería tanto como las restantes. De hecho, Elinor Aston no disimuló en absoluto en su conversación, que, a propósito, fue la última que mantuvo con Marcel Benedict o con cualquier otra persona, la fuerte atracción que sentía por el violinista. Al mismo tiempo habló abiertamente de que él apenas compartía ese amor. Agent Dirks era muy cariñoso y bueno con ella, esas pocas semanas habían sido las más bellas de su vida. Pese a todo, no se hacía la ilusión de que sus sentimientos por ella pasaran de una amistad no del todo indiferente, pero sí solo tibia. Toda la conversación giró en torno a la persona del violinista. Preguntó una y otra vez, y el doctor Benedict le dio gustoso toda la información requerida. Le contó la grotesca tragicomedia de la vida del artista y tampoco se olvidó de todos los pequeños amuletos mágicos que despreciaba con tanta consecuencia una vez que los había probado. Él sacó su propia crucecita de oro, que le había regalado el amigo y que tan buenos servicios le había prestado. ¿Cree usted en eso?, preguntó la joven. ¿Creer? Se rió. ¿Qué pregunta?
A veces me río de ello, otras veces por un instante me parece como si para mí no hubiese una protección mejor en el mundo. Él se acaloró. Bah, ya sabía muy bien que se reían de eso, pero no nos reímos todos de las bobadas de los demás, y solo porque nos parecen extrañas e incomprensibles. Cualquier alumno de segunda enseñanza sabe hoy algo de los extravíos de la psique sexual, pues bien, para eso no se necesita el sexo. Extravíos de la psique los hay en todas partes. Solo hay una cosa importante, encontrarle a cada roto su descosido. Si se logra, todo termina en la dicha más bella, igual que en el sueño de una noche de verano. Entonces le contó a ella, al igual que le contó a Hagen Dirks, del método de su vieja amiga. Comprensión, fe, experiencia, esa es la tríada y la gran clave para la felicidad. Y luego, de repente, un botones del Grand Hotel se aproximó a Hagen Dirks cuando éste se disponía a ir a un concierto. Le dio una carta urgente de Múnich. Tenía solo 3 líneas. Te pido que lleves en tu bolsillo en la noche de tu concierto lo que aquí te adjunto. No lo abras antes de que yo te lo diga. Marcel. Lo adjuntado estaba envuelto en un papel blanco y cuidadosamente sellado. Hagen Dirks lo volvió a introducir en el sobre y lo guardó en su bolsillo. 2 minutos después lo había olvidado por completo, pero pensó en ello al día siguiente, pues ese concierto le trajo un gran éxito y lo convirtió en pocas horas en el mejor violinista de su siglo. Él lo sintió cuando apoyó el violín en su barbilla, y lo supo con toda seguridad cuando terminó de tocar la primera pieza. Algo había ocurrido, algo grande, extraño. Y se le había dado a él un regalo que ahora le pertenecía y que ya nadie podría quitarle. El público estaba entusiasmado. No le dejaban bajar del estrado, le reclamaban una y otra vez. Él tocó incansable, podría haber estado tocando toda la noche. Tocó una pieza extra tras otra, y cuando se apagó la luz para forzar al público a que se retirara, gritaban su nombre y él siguió tocando a oscuras. Más adelante, en el camerino, casi le desgarran entero. No supo cómo regresó a casa. Pero cuando se despertó, estaba en la cama. Lo recordó todo, y entonces le vino a la mente la carta de Marcel Benedict. Tomó enseguida el teléfono y le envió un telegrama. Le informó sobre su concierto y le pidió noticia inmediata. Hasta que regresó, transcurrieron 4 días, durante los cuales dio otros 2 conciertos, ambos con el mismo éxito estrepitoso. Y entonces recibió la carta de Múnich. Leyó: querido amigo Hagen, te prometí que te ayudaría. Que lo haya logrado es en una mínima parte mérito mío. Ahora puedes sacar el amuleto del papel. No es más que un pequeño trozo de un cordón de seda amarillo. Una pequeña parte del cordón con el cual se ahorcó hace 12 días la señorita Elinor Aston. Te pedí que no abrieras antes el papel porque quería ver si se produciría el efecto por mi presagiado. Si tú no tenías la más mínima idea de lo que en realidad llevabas en el bolsillo. Aquí te hago una breve descripción de lo acontecido. Me encontré con la señorita Elinor Aston, tras mi regreso a Múnich, en la pensión en la cual volví a residir, y la invité a cenar. Comimos en el Odeon Bar, pero solo hablamos de ti, lo único que parecía interesarle. Te doy mi palabra de que de ningún modo me propuse ese patético final, que hablé con ella sin intención alguna, lo demás salió de ella. Por el contrario, me creería mucho más grandioso, me impresionaría a mí mismo, si hubiese escenificado todo el asunto y lo hubiese previsto de antemano, pero por desgracia no fue ese el caso. Aunque soy la única causa, aunque soy enteramente el único culpable, no obstante soy plenamente inocente, ya que en mí, debo decir necedad. Ni siquiera en un instante durante toda la noche se me hizo consciente de qué manera tan
maravillosa estaba trabajando en tu favor. Cuando la llevé a casa, y me despedí de ella ante la puerta de su habitación, no tenía la más mínima idea de lo que había hecho. Así que conversamos sobre ti. Es decir, yo contaba y ella escuchaba. Como su interés por ti y por tu música era realmente de mucho calado, creo que te amaba mucho. Ella me llevó a que le describiera cómo eres, no solo como persona sino también como artista, y además a que me extendiera sobre el extraño defecto que había envenenado tu vida. Yo le dije que te había prometido ayudarte, y que te había contado del método de mi vieja amiga, una promesa, por lo demás, que no mantuve y un método que no apliqué, fe, comprensión, experiencia. Y de repente pasó. Le dije que habías probado todos los talismanes habidos y por haber, imágenes de la Virgen, caballitos de mar, piedras nefríticas, y entonces me preguntó si lo habías intentado alguna vez con la cuerda de un ahorcado. No sé si ese había sido el caso, pero yo le respondí que sí, pero que no había servido de nada, como todo lo demás. Tiene que estar en una relación, dije, si no, no funcionará. Mi crucecita me ayudó, tal vez precisamente porque fue él quien me la dio. ¿De qué le va a servir una cuerda de la que se ha colgado una persona cualquiera a la que nunca ha conocido? Si alguien se ahorcara por él, solo por él, y solo con el propósito de que ese cordón le traiga por fin la suerte que busca desde hace tantos años. Le dije eso así, sin ninguna intención. Tampoco tuve la sensación de que esas palabras le causaran una impresión especial. Se mantuvo tan tranquila como antes y aún seguimos conversando unas 2 horas. Luego nos fuimos a casa, yo me acosté y no se me ocurrió que mis palabras pudieran darle un motivo para que, un par de habitaciones más allá, una bella joven sacrificara su vida por ti. Se la encontró al día siguiente por la tarde. También hallaron una carta dirigida a la propietaria de la pensión, a la que pedía disculpas de la manera más emotiva por el disgusto que le iba a causar. Había ordenado todas sus cosas, que incluían joyas por las que hubiera podido vivir aún 2 años. No daba ningún motivo para su decisión. Pidió que la incineraran, legó todas sus pertenencias a la directora. De ti, o de mí, ni una sola palabra. Hubo algo de agitación en la pensión, molestias con la policía, etc. Por fin entregaron el cuerpo y en estos momentos ya está incinerado. Querido amigo, esto es todo. ¿Te ha ayudado? ¿Cómo? No lo sé. Ni siquiera sé quién lo ha hecho. Pero eso no importa. Lo que tienes ahora, siempre lo has tenido. Nunca puede salir algo de una persona que no esté dentro de ella. Nadie te ha dado nada, tan solo se abrió una puerta cerrada. Tu Marcel B. Agenderks viajó al día siguiente a Múnich. Pero no se encontró con su amigo, este había vuelto a partir para una actuación. Habló con la anciana dama y recibió de ella la urna con las cenizas. Al principio no quería separarse de ellas. Pero cuando el violinista le declaró que tenía la intención de financiar los estudios de su único sobrino, un pobre muchacho que acababa de dejar el instituto, creyó que no podía rechazar esa oferta y consintió. Hagendorks guardaba en un banco la urna con las cenizas, pero la volvía a recoger a las pocas semanas, cuando regresaba de sus giras. Fue por entonces cuando compró su pequeña casa de campo en el Bajo Rin. Allí llevó todas sus pertenencias y también la urna. La colocó en el jardín, sobre un pequeño pedestal. A su alrededor plantó madreselva. El violinista pasó 2 meses de cada uno de los 3 años siguientes en esta casa de campo, siempre en agosto y septiembre. Nunca recibía visitas. Durante ese periodo no veía a ningún ser humano con la excepción de una mujer de mediana edad que le llevaba a la casa. Era la viuda de su primer maestro de música, caído en la guerra, que se había quedado completamente sola y desprovista de medios.
Una vez se había presentado en su camerino para pedirle ayuda, precisamente cuando compró la casa de campo. La admitió de inmediato a su servicio. Solo sus agentes conocían su dirección y tenían el encargo estricto de evitarle cualquier visita. A principios de octubre abandonaba la casa y volvía a pertenecer al mundo. Dejaba a su ama de llaves el dinero suficiente para que llevara la casa en su ausencia. Durante ese periodo solo recibía una carta de él, que se repetía todos los años y que siempre tenía el mismo contenido. Estimada señora Walter, no se olvide de cuidar el jardín. Tiene que haber muchas flores. Tome un puñado de cenizas de la urna y espárzalas sobre los arriates. Saludos cordiales, H. Derks. Esta carta llegaba puntualmente a principios de primavera. La señora Walter seguía concienzudamente sus instrucciones. Y las plantas florecían. Agent Derks salía una vez al día al jardín. No a una hora fija, pero la mayoría de las veces por la tarde o por la noche. Algunas veces también por la mañana temprano y una o dos veces al mediodía, en pleno esplendor solar. Entonces tocaba. A veces también se levantaba en noches de luna, cogía su violín, se acercaba a la ventana y tocaba hacia el jardín. La viuda del maestro de música Walter no preguntaba. Agent Derks, al que ella conocía desde que era niño, era bueno y afable. No era una persona cerrada, sino tranquila y silenciosa, y ella comprendía que esa casa de campo solitaria, esa urna en el jardín de flores y esa música de violín era algo que le pertenecía a él y que ella no podía tocar. Ella hablaba con él de todo, pero entre ellos nunca se mencionó ese culto del violín. Ahora bien, cuando él tocaba, ella dejaba su trabajo o interrumpía su sueño. Nunca se mostraba, se sentaba detrás de las cortinas de su ventana, escuchaba en silencio y emocionada. Ella misma había asistido a un conservatorio y durante 26 años había sido la esposa de un violinista, de orquesta, por eso conocía muy bien todas las piezas que él tocaba. Las había escuchado a menudo, y tocadas por muy buenos músicos. Pero eso que oía en esos meses estivales, eso era muy diferente. Algunas veces tocaba Wieniawski, tan suave era la noche estival. Mazurcas, polonesas o la leyenda. Los acordes en modo menor se deslizaban lisonjeros entre las ramas, y todas las fragancias del jardín se mecían en danzas oscilantes. Anhelos inciertos, líricos. O le oía tocar a Boccherini, y luego los conciertos de Mozart. Como un agradecimiento por el día, o por la vida. Alegre y sin preocupaciones, luego zumbaban las cetonias doradas. Una vez, al mediodía, cuando la tormenta aún no llegaba y el bochorno oprimía como si fuera niebla, tocó Bronswacking, las danzas húngaras. Tocaba todos los días y alguna noche. Tocaba Verasini, Giacomi di Paradiso, Geminiani. Tocaba el Trino del Diablo, de Tartini, y a la señora Walter le parecía como si dos ojos verdes brillaran en los arbustos. Palestrina y Orlandus Laces. Luego volvía a tocar a Schubert. Un Lied y otro Lied. Muchos, muchos. La mujer detrás de las cortinas apretaba con fuerza las manos. Por último fue el organillero. Y ella seguía sentada todo ese tiempo, inmóvil, una tras otra corrían las lágrimas por sus mejillas. No morían, esos sonidos, seguían viviendo en la silenciosa atmósfera. Tocaba a Spari, a Mendelssohn y la fantasía de Schumann. Pero solo cuando ya era noche avanzada tocaba a Beethoven, siempre desde la ventana. Primero las remances y después el concierto en re mayor. Ella pensaba, alguien que toca así ya no es humano. Este adagio en sol, ahora está solo, pensaba ella, ahora está el solo y la divinidad. Han caído las envolturas terrenales, se ha hundido el mundo.
y las flores ya no se atrevían a esparcir su fragancia. Y el Rin aguantaba la respiración, pero conforme se aproximaba más el momento en que tenía que volver a partir, tocaba con más frecuencia a Bach. Entonces iba al jardín por la noche, se detenía a unos pasos de la urna y levantaba su violín. Fugas y sonatas, los sonidos contraían nupcias con el claro de luna. Surgía de la tierra una catedral, pura como el cuarzo, y se elevaba hasta cubrir el cielo. Tocaba la chaconne, y las flores atentas comprendían que se apenaban de que cantara y su alegría era que ya habían dejado de ser flores, que una vez lo fueron, una dulce fragancia, y que esa fragancia era un alma. El alma pura de una mujer muerta, pero el alma era feliz. Agent Dirks tocaba los conciertos, en la menor y en mi mayor. Con esos sonidos el alma ascendía flotando, pues era la gran confesión que él ofrendaba a la deidad. Y el Dios de todos los mundos y eternidades besaba esa dulce alma, y abajo el violín daba gritos de júbilo. Gritaba de júbilo, perdón. Gritaba de júbilo, liberación. Así tocaba Agent Dirks. Esto es todo lo que averiguó el señor W. T. Reininghaus y lo que contaba a menudo a sus amigos. Pero hubo una pequeña circunstancia que no llegó a conocer. El doctor Marcel Benedict Talleyrand se la calló. Se la mencionó más tarde una vez a quien escribe esta historia. Y fue la siguiente: cuando la policía moniquesa incautó provisionalmente el cadáver de la señorita Aston, también se llevó consigo el cordón. Y por mucho que se esforzó el doctor Benedict por recobrarlo, no lo logró. Se perdería o lo encontraría algún otro amante. Así que cortó un trozo de algún cordón de seda amarillo inofensivo y completamente inocente, y fue el que envió al amigo. Y eso.